Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Fue presentado hoy la nueva aplicación para el Maratón de la Ciudad de México, que se va a llevar a cabo el próximo 26 de agosto. Así que aquellos tramposos que quieran brincar ruta, pues que creen, ya no van a poder, porque los van a seguir en línea, paso a paso, metro a metro. A través de esta aplicación los van a poder seguir. Y aquellos que le iban a decir a la mujer, ahorita vengo, voy a correr y regreso al rato, pues tampoco, porque con que pongan el nombre aquí o su número, los van a traer, pero bien checaditos. Vamos a ver la nota. A 11 días de que se lleve a cabo la edición 36 de la Maratón de la Ciudad de México, la aplicación de este evento deportivo contará con un live tracking que permitirá seguir en tiempo real hasta 20 corredores. Tú la puedes descargar y no tienes que registrarte, puedes ir exclusivamente viendo las noticias del día, cómo está el clima, cómo van generándose las cosas en torno al maratón hasta el día de la carrera. El día de la carrera sí va a ser ya necesario registrarse para seguir en vivo a los corredores con el live tracking, que es la parte importante que tenemos. Una de las grandes innovaciones que tenemos este año está en el live tracking. ¿Por qué? Porque van a poder seguir de 1 a 20 corredores. Para que no haya error en los tiempos, habrá 13 puntos de cronometraje a lo largo de la ruta, los cuales se activarán cada vez que el corredor pise los tapetes y se vincule con el chip de los maratonistas. El corredor, al recibir su paquete, lastimó el chip doblándolo, quebrándolo, pues puede ser que ese chip llegue a tener un problema. Si el chip se mojó excesivamente, también puede llegar a presentar un problema. Otra de las innovaciones es la activación que tomará una foto y video a los corredores al pasar a la altura del Museo Soumaya, el cual servirá de marco para conservar ese momento en la fotografía, la cual podrá ser descargada por ellos o familiares, así como amigos. Los tiempos de la aplicación podrán ser un referente para cronometrar el tiempo y clasificar a la Maratón de Boston si así lo desean. La aplicación se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android. Con información de Mariana Sánchez, 21 Noticias. Pues a bajar la aplicación, participes o no en el maratón, es una herramienta muy importante para el próximo 26 de agosto. Y cambiamos de tema porque hoy el gobierno de la Ciudad de México, a través del Indeporte y del programa Podium, dio los estímulos, los premios económicos a los atletas que representaron precisamente a la capital del país y que ganaron medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El gobierno de la Ciudad de México realizó la entrega de estímulos económicos a los deportistas capitalinos que lograron medalla en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Se trata de 35 medallistas capitalinos que colaboraron con la cosecha de 41 preseas, 14 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. Los estímulos otorgados fueron de 50,000 pesos para el oro, 30,000 pesos para la plata y 12,500 pesos para el bronce. Es digno y representativo reconocer a todos los medallistas y a todos los participantes de esta gran delegación. En total, como ustedes saben, fueron 341 medallas, 132 oros, 118 platas y 91 bronces en la delegación en su conjunto. Además, se reconoció la labor de los entrenadores con estímulos que van de los 30,000 pesos a los oros, 15,000 pesos a los de plata y 7,500 pesos a los de bronce. En total, se ha otorgado en suma a deportistas y entrenadores 1,597,500 pesos. También se otorgaron becas del programa Podium a 48 deportistas capitalinos con un monto total de 2,724,000 pesos. Paola Espinosa Sánchez agradeció el trabajo que el Indeporte ha hecho a lo largo de esta administración, en los que apoyó al deporte y a las nuevas generaciones de atletas y a los cuales les queda un legado de ejemplo deportivo. Los atletas de la Ciudad de México que hemos sido apoyados con el programa Podium los últimos años, cumplimos en las diferentes disciplinas en las que participamos y estamos aquí rindiendo buenas cuentas. Gracias por su apoyo. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Pues bien merecido se lo tienen estos atletas de la capital del país. Y vamos a hablar de fútbol porque ya hay resultados de la Copa MX. Arrancó la jornada número 4 de este certamen. León le gana 2-1 a los Mineros, equipos de casa, los dos pertenecientes a la familia Martínez, al grupo Pachuca. Y el Guadalajara por fin ganó en casa
1-0 frente a los Alebrijes de Oaxaca. Vamos a ver los partidos para el día de mañana, ¿cuáles son? Ahorita en estos momentos están llevando a cabo 2 partidos más, mañana temprano tendremos los resultados. Estos son los del día de mañana a las 7 de la noche aquí en la capital del país. Cruz Azul contra Zacatepec, ahí les encargo la cancha de la Azteca, no me la vayan a maltratar más. El Celaya frente a Santos Laguna, y a las 9 de la noche Tigres frente a San Luis y Xolos de Tijuana frente a Bravos de Juárez. Ya veremos mañana en qué condiciones está la cancha del Estadio Azteca, que ha sido noticia precisamente en los últimos días. Se aferra en la directiva del América y Cruz Azul a no mudarse de manera temporal para permitir que la cancha se asiente y quede ya fija. La NFL, insisto, está presionando mucho para que quede bien esa cancha, porque de lo contrario, ojo, van a cancelar el partido si esa cancha está en las condiciones que actualmente está. Le tiene que dar descanso. Es la información deportiva. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo.